Desde etapas precapitalistas, hasta tiempos actuales, el sector agrario es uno de los principales escenarios de conflictos de clase. Carlos Marx en su célebre libro El Capital, en el último capítulo del tercer tomo, escribe sobre el concepto de clase social, en la que distingue tres clases fundamentales: la terrateniente, la burguesía y la clase obrera. El primero obtiene sus ingresos a través de la renta del suelo, el segundo con la ganancia y el tercero con el salario. Estas tres clases dentro de la estructura agraria se posicionan políticamente de diversas maneras. Debemos tener en cuenta que tanto los terratenientes como la burguesía forman parte de la clase dominante. Sin embargo, son dos clases sociales distintas, pues el primero no es una fracción de clase de la segunda, como sí lo es la burguesía comercial, financiera, etc. Y otra distinción importante es que los terratenientes no forman parte del sector productivo, como si lo hace la burguesía agraria, a lo que muchas veces se le asigna el nombre de arrendatario. Precisamente el movimiento campesino se ha edificado sobre la figura de este último, sobre todo si se trata del pequeño productor rural, cuyo uno de los intereses históricos principales es acabar con la renta del suelo del terrateniente. Podemos decir que renta, ganancia y salario se encuentran en contradicción. De hecho, esta primera se crea a partir de la segunda y el tercero, puesto que la plusvalía surge del trabajo de principalmente este último, a lo que intermedia la administración del burgués agrario. Son el obrero rural y el arrendatario quienes integran el sector productivo, y por ende producen valor. El terrateniente, a través del usufructo de la tierra, expropia una parte de ese valor sin la necesidad de participar en dicho sector. Entonces la plusvalía se desdobla entre ganancia y renta agraria en la estructura productiva rural. Desde un punto de vista económico, los terratenientes son una clase social puramente parasitaria, ya que no contribuyen ni directa ni indirectamente al crecimiento de la producción. Puesto que a diferencia de las fracciones de la burguesía como la comercial o financiera, que tampoco forman parte del sector productivo, la clase terrateniente no tiene como función aumentar la masa de plusvalía, como si lo hacen estas fracciones. Sin embargo, no es del todo correcto decir que la burguesía tiene serias intenciones de acabar con la clase terrateniente, ya que así como existen intereses contradictorios tienen intereses comunes, puesto que ambos se benefician de la explotación del obrero rural y del pequeño arrendatario. Por ejemplo, en América Latina la burguesía industrial muy rara vez combatió el latifundismo, más bien todo lo contrario, su debilidad la llevó a formar alianza con la clase terrateniente para combatir el movimiento obrero y campesino. Por eso, y más allá que a la burguesía le beneficia la reforma agraria, y con ello la abolición de la renta del suelo, se beneficia estratégicamente aún más del apoyo político de esta clase social en la lucha por la extracción de la plusvalía absoluta de la clase trabajadora. Es momento de preguntarnos de qué depende la renta agraria, cuestión fundamental para entender el poder de la clase terrateniente. Según el economista David Ricardo, la renta agraria está determinada por la tierra de peor calidad, es decir, a diferencia de la ganancia y el salario que tiende a igualarse tanto en los distintos sectores económicos como en las distintas calidades de la tierra, la renta agraria varía ampliamente entre las diferentes zonas, siendo más alta en las tierras más productivas. A esto Ricardo llamó renta diferencial. Marx introduce la renta absoluta, puesto que tanto calidad como productividad depende no solo de la naturaleza de la tierra, sino que también de la cantidad de capital productivo invertido, sea en medios de producción, fertilizantes, infraestructura de riego, fuerza de trabajo, etc. Y por ende el terrateniente no solo desdobla la plusvalía generada en el sector productivo, sino que también absorbe una parte del capital constante invertido por la burguesía, especialmente, aunque no exclusivamente de la burguesía agraria.